Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta preciosa tarde. Estamos ya ahora a sábado 29 de diciembre. En 3 días entramos al 2019. Quiero saludar de manera muy efusiva, calurosa, sincera a todo el pueblo del Señor, Centroamérica, Sudamérica, cualquier lugar del mundo que te encuentres en esta preciosa tarde. Sabe que mucha gente todavía está platicando, cacareando, hablando de la Navidad. Sabemos que ya el asunto de la Navidad pues es un tema que todos conocemos, que sea que lo practiques, lo celebres o no lo creas, Jesús nació. Y eso es lo más importante. Una y otra vez, casi medio siglo he estado diciéndole al pueblo que para mí siempre ha sido lo más importante el acontecimiento. Déjeme ser claro, el acontecimiento de su glorioso, bellísimo y divino nacimiento. ¿Qué dice el profeta Isaías, que era hijo de un profeta llamado Amós, 745 años antes de Cristo? Decía que Emmanuel, Dios con nosotros. Y mira, os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador. Su nombre es Jesús Yeshua, Salvador. Para mí lo más importante es no si nació en diciembre o no nació en diciembre, o marzo, o abril, o septiembre, o julio, o noviembre. Bueno, al final del día, su nacimiento es lo más importante. Y el haber nacido Dios en este mundo, el Dios haber dejado su trono, su lugar, para venir a vivir aquí en la tierra, esto es extraordinario. Y por eso yo le he puesto a esta palabra, a esta reflexión en este día de hoy: ¿por qué vino Jesús al mundo? Piénsalo. Jesucristo, Dios hecho hombre. Me gusta como dice el anciano Juan en su evangelio. Dice que Dios dejó su trono y vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Jesucristo nació en Belén, Bethlehem, casa del pan. Se crió en Nazaret, vivió en Israel hasta los 33 años que entregó su vida por nosotros en la cruenta cruz del Calvario. Pero al final del día, ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué celebramos su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección? Y estamos anticipando de una manera muy, pero muy fuerte su regreso inminente. Jesucristo, lo más importante en nuestras vidas, al menos en el corazón de millones y millones de creyentes. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? ¿Por qué vino Dios? ¿Por qué vino Jesucristo? ¿Por qué vino a este mundo? Número uno, vino para perdonar nuestros pecados. Óigame, cuando nosotros estudiamos la historia de la humanidad, del principio, del primer hombre, de Adán y Eva, sabemos que Adán y Eva, como dicen en México, cometieron la gran infracción de la historia. Cometieron pecado, le fallaron a Dios. Y como resultado, todo el pecado vino a contaminar toda la raza humana. Y mira, ellos desobedecieron a Dios 6,000 años atrás, y nosotros seguimos pagando las consecuencias. David decía, el salmista, el distinguido rey de Israel: en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué? Porque la semilla, la plaga, la lepra del pecado está en cada uno de nosotros desde que nacemos. Pero la promesa maravillosa se comienza a entregar al mundo desde Génesis 3:15, que si el pecado entró por un hombre, por otro hombre vendría la salvación y el perdón de estos pecados. Si Jesús no hubiese venido, no hubiéramos sido perdonados. El haber venido a este mundo, el haber nacido, el haberse criado, el haber entregado su vida, el haber pagado el precio, Jesús en ese Calvario, el haber Jesús venido es el que nosotros recibamos el perdón de nuestros pecados. Soy perdonado por el sacrificio de Cristo, por la sangre derramada, por el precio que pagó. Dice la palabra que siendo ricos hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Pagó nuestro precio. Aleluya, somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, pero ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Jesús lo pagó todo, Jesús lo hizo todo, entiéndalo. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Para perdonarnos, para cumplir, llevar a cabo lo profetizado, obviamente, pero por el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y me gusta como dice el versículo 17 de una manera maravillosa. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La misericordia,
la clemencia, la piedad, el perdón de Dios, lo hemos recibido solo y únicamente porque Jesús vino a este mundo. Piénsalo, soy perdonado y su sangre me ha limpiado, pero ¿por qué Él vino a este mundo? ¿Por qué Jesús vino a este mundo? ¿Por qué vino Jesús no solamente para perdonarnos, sino para, óigame, qué promesa tan extraordinaria? Porque mucha gente nace y no sabe por qué está en la tierra, pero Jesús vino también para darnos un propósito de vida. Cuando preguntan esa gran pregunta, ese gran enigma que incluso los filósofos preguntaban años atrás, siglos atrás, what is the meaning of life? ¿Cuál es el significado de la vida? Jesús vino para darnos propósito, una razón de vivir. Aleluya. No estamos aquí solamente por estar, meramente por estar. Estamos aquí con un propósito divino, aleluya. Y por tantos años esperábamos esta bendición, siglos, milenios, la promesa de la salvación, del propósito de Dios. Porque no quiere Dios que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vea que Dios no desea que ninguno se pierda, sino que todos puedan un día pasar la eternidad con Él. ¿Por qué vino Jesús? Para darnos un propósito de vida, para que supiéramos cuánto siempre nos ha amado Dios. Propósito, propósito. ¿Sabe que tú estás donde quiera que te encuentres? Si estás en Argentina, en Paraguay, en Honduras, tal vez estás en México, no sé, Francia, Inglaterra, Suecia, Suiza, tal vez te encuentras en Australia, Japón, Turquía, el norte de África, Israel. Pero tal vez tú no sabías que Dios tiene un propósito contigo. Hay propósito. Y el haber Jesús venido a este mundo nos da un propósito glorioso, aleluya. Y por último, tercero, pero no menos, sino creo que poderosamente, ¿por qué vino Jesús a este mundo? Para que supiéramos que tenemos un hogar celestial. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, dulce hogar, más allá del sol, más allá del sol. ¿Se acuerdan ese himno viejito? Y bueno, tradicionalmente muchos lo cantan solamente cuando hay un muerto en el velorio, pero es un canto que deberíamos de cantar en todo momento, porque debemos saber que somos peregrinos, solamente estamos pasando por aquí. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. Y como la Biblia dice, estamos destinados al trono, porque tenemos un hogar en el cielo, aleluya. Por eso Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis, aleluya. Óigame, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, aleluya. Jesús vino para que supiéramos, para recordarnos que tenemos un hogar celestial, un hogar más allá de las estrellas, del sol, de los planetas, allá en su presencia divina. Tengo una madre allá, tengo un hijo allá, tenemos muchos amados que se nos adelantaron, que están allá. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Vino a perdonarnos, vino a salvarnos, vino a rescatarnos, restaurarnos, a darnos vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Oh, Dios Todopoderoso. Y cuando hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es Dios, el Padre poderoso, que envió a su Hijo unigénito a venir a esta tierra para que pudiéramos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Número 2, para que tuviéramos un propósito de vida. Y número 3, para que supiéramos que tenemos un hogar celestial. Ya no andes pensando, ¿por qué estoy aquí en la vida? ¿Qué tengo? No, Jesús vino, nació, vivió, murió, resucitó, ascendió y volverá por segunda vez. Es la gran promesa, el gran anhelo, el gran añoro. El anciano Juan decía, ven Señor Jesús.
Óigame, cuando leemos 1 Corintios 15, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, leemos las promesas, la escritura, la palabra, está claro que el Señor volverá. Él volverá. Cristo viene en cualquier momento, porque es la promesa. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Es la pregunta de hoy día, sábado 29 de diciembre del 2018. Vino porque nos amó, para perdonarnos, para darnos un propósito de vida y para que supiéramos que tenemos un hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Comparte esta palabra con alguien en el día de hoy. Que Dios te bendiga. Y a cada uno de ustedes, que yo sé que muchos me traen atragantado. Y no sé por qué, si yo los amo en el amor del Señor. Sin embargo, lo irónico y lo contradictorio es que me siguen mirando y me siguen viendo. Ahora, por favor, les pido algo, por favorcito. Si usted me manda un comentario grosero, fuera de lugar, lleno de odio, violento, este ministerio lo va a borrar y lo va a vetar para siempre. Ya no tendrá ninguna conexión con nosotros. No deseamos hacer eso. Aceptamos su criterio, su opinión, pero yo le amo en el amor del Señor. Y tal vez no estemos de acuerdo en todo, pero podemos estar de acuerdo en una cosa, que Dios es grande y poderoso, y que Jesús es el Señor y Salvador de nuestras almas, y que yo le amo en el amor del Señor. Y aún a usted, si yo no le caigo bien, le amo. Y deseo que este año nuevo 2019 sea un año grande, poderoso y bendecido para cada uno de ustedes. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Compártelo con alguien, o con 2 personas, o con todos tus amigos. Hey, Dios te bendiga. Shalom.